Buenos días, queridos amigos. Estamos aquí con Rafael Calderón, que nos visita desde Ecuador. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Saludos, Pili, ¿cómo estás tú? Todo bien, gracias por acá. Estamos muy contentos de nuevamente conectar con ustedes y saludarte a ti y a todos tus seguidores. Bueno, Rafael, hoy día nos visita y nos va a contar y nos va a hablar de el plan cósmico que existe aquí en la Tierra. Cuéntanos, Rafael, ¿cómo es esto del plan cósmico? Bueno, gracias, Pili. Bueno, primero, para los que no me conocen, quería presentarme. Mi nombre es Rafael Calderón. Soy ecuatoriano, tengo 57 años de edad y pude ingresar a los grupos de contacto en el año 88, ya han pasado 34 años. Me gustaba mucho el tema de los ovnis porque mi papá había vivido una experiencia de ver un ovni ahí en las afueras de la ciudad de Ambato, acá en Ecuador, que es en la zona central de nuestro país, cuando él era un adolescente. Este acontecimiento lo impactó tanto que toda su vida investigó el tema de los ovnis y temas alternos, ¿no? O sea, el poder de la mente, la telepatía, la clarividencia, qué pasa después de la vida, cuando uno muere, qué sucede, etcétera. Entonces, nosotros crecimos junto con mis hermanos, escuchando todos estos temas, y nos invitó mi papá a pensar en la posibilidad de que esto sea real. Y bueno, cuando uno es niño, pues cree a rajatabla lo que los padres le dicen. Entonces, ya cuando tuve 18 años, pude viajar al Perú y contacté con un grupo de personas que decían tener contacto con seres extraterrestres. Estas personas eran ya famosas, el caso de Sixto Paz y todo el grupo Rama de ese entonces, porque hoy en día ya los grupos Rama no existen como organización, sino más como lo que era al principio grupos de amigos, y desde ese entonces hemos estado involucrados en este tema, ¿no? Siempre yo en las entrevistas menciono de que Sixto nos dijo, no crean absolutamente nada, vengan y vivan sus experiencias. Entonces, nosotros intentamos replicar lo que ellos habían vivido ya en el Perú, esa experiencia de contacto, y pues intentamos replicar acá al Ecuador y nos fue bastante bien porque hemos logrado tener experiencias muy interesantes, no solo con los guías extraterrestres, sino con el mundo subterráneo, con el mundo que está debajo de la Tierra, donde existirían civilizaciones viviendo hace miles de años ahí en el interior de la Tierra, y ellos se habrían encargado de guardar en estas ciudades intraterrenas archivos del conocimiento humano, una historia, un conocimiento que habla de nuestros orígenes, de quiénes somos, por qué estamos aquí, ¿no? Y hacia dónde vamos. Entonces, ahí estaría una historia, como te dije hace un momento, de nuestros orígenes, de quiénes somos. Y la idea de visitar estos lugares es tener acceso a esta información, acceso a este conocimiento, que es un conocimiento que ha sido ocultado a la humanidad, que ha sido guardado por las grandes potencias y por las religiones, por las grandes religiones, y que llegado el momento que este conocimiento salga a flote, este conocimiento se pueda conocer y pues el ser humano pueda entender realmente quién es. Nosotros como grupo hemos viajado a muchas partes en el mundo, invitados por los seres del espacio para tener contacto con estas ciudades intraterrenas, con mensajeros de estos lugares y pues recibir este conocimiento, esta información, y nos hemos ido dando cuenta al recibir esta información que tenemos una historia compartida con los seres del espacio. Ellos en su proceso de evolución sufrieron un estancamiento y pues resumiendo, ellos crearon un proyecto, un plan para poderles ayudar a salir de ese estancamiento que ellos sufrieron, y esa creación somos nosotros. Entonces, toda esa historia de por qué nos crearon, de por qué se estancaron y cuál ha sido todos los entretelones, ¿no?, que han venido sucediendo a lo largo del tiempo, pues se denomina el plan cósmico, ¿no? Este proyecto que fue creado por estos seres del espacio, ¿no?, frente a la situación que ellos estaban viviendo. Pues para ir aclarando un poco más, estos seres sostienen de que existirían tres universos, ¿no? El universo espiritual, que es el universo origen. Desde este universo se creó un universo más externo, que es el universo mental. Los seres que habitan en este universo mental se les conoce como los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, principados, todos estos seres inmateriales y digamos como energéticos, ¿no? Y desde este universo mental se creó un universo más denso, más material,
que se conocería como el universo material de 7 dimensiones, y es aquí, en este universo material, donde nosotros vivimos. Entonces, en cada universo existiría una manifestación de la divinidad. Estos seres creen en Dios y dicen que en el universo espiritual a la divinidad se le conoce como el absoluto, el principio, el alfa, no la unidad. La misma manifestación de Dios en el universo mental se le conocería como el Cristo cósmico. Y en el universo material de 7 dimensiones, donde vivimos nosotros y todos los extraterrestres, pues se le conocería como el profundo amor de la conciencia cósmica. El propósito de la evolución es ir avanzando de las diferentes dimensiones, desde las más bajas hasta llegar al máximo nivel, que es la 7ª dimensión. O sea, es ir pasando de la 2ª a la 3ª, de la 3ª a la 4ª, de la 4ª a la 5ª, de la 5ª a la 6ª, hasta llegar a la máxima aspiración de evolución que podemos nosotros aspirar, que es la 7ª dimensión de la conciencia, que es un estado de la conciencia tan elevado que tú te conectas con ese universo paralelo en la 8ª y la 9ª dimensión, que es el universo mental, y también con el universo espiritual que está en la 11ª y la 12ª dimensión. Y eres copartícipe de la creación de Dios. Entonces, todos los que nacimos en nuestro universo material de 7 dimensiones, tenemos que pasar por este proceso. Las primeras civilizaciones que aparecieron en el universo llegaron hasta la 6ª dimensión, pero poco a poco su proceso de evolución se fue desacelerando, ¿no? Y finalmente llegaron ahí, a la 6ª dimensión, y se estancaron. Sufrieron un estancamiento evolutivo y no se conectaron ya con la 7ª dimensión. Entonces, estas primeras civilizaciones fueron tutoriadas, guiadas, orientadas por seres del universo mental que les conocemos a través de las religiones como los arcángeles. Pero su verdadero nombre serían los Helel o los resplandecientes. Estos seres del universo mental, seres de energía, seres de luz, por encargo de la divinidad, ellos crearon el universo material y a todos los seres que vivimos en este universo material. Son nuestros padres creadores. O sea, Dios no intervino en el proceso de la creación, sino que les encargó a ellos. O sea, existe una suerte como de escalafón jerárquico, ¿no? Como una escalera jerárquica donde se van encontrando diferentes intermediarios que van actuando. Esto no nos debería llamar mucho la atención porque nosotros mismos como seres humanos tenemos la capacidad de crear vida. Nuestros abuelos crearon a nuestros padres nos crearon a nosotros y nosotros nos creamos a nuestros hijos. Tenemos la capacidad de crear la vida. Entonces, los arcángeles, los Helel, los resplandecientes, crearon el universo material y ellos mismos fueron los que guiaron a las primeras civilizaciones. El método que ellos utilizaron para crear a las primeras civilizaciones era entregar todo el conocimiento, toda la información a estos primeros conglomerados que aparecieron en el universo. Entonces, esta entrega del conocimiento hizo que ellos avancen muy rápidamente, tengan un avance muy auspicioso, muy rápido, muy acelerado, y rápidamente pasaron de la 3ª dimensión a la 4ª dimensión, pero cuando llegaron a la 5ª dimensión, ya ese proceso comenzó a desacelerarse, ya no tuvo ese impulso inicial tan fuerte que fue al principio, y poco a poco, haciendo un esfuerzo tremendo, llegaron a conectarse con la 6ª dimensión y ahí se estancaron. Y estas primeras civilizaciones que eran tutores, guías de otras civilizaciones que estaban por debajo de ellos, también al estancarse ellos se fueron estancando los demás y se produjo en el universo, en el cosmos, un estancamiento generalizado, ¿no? Ahora ustedes podrán preguntarme, pero ¿por qué se estancaron? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuáles fueron las causas que generaron este estancamiento? La misma pregunta se hicieron estos tutores, estos Helel, estos arcángeles, sobre por qué se estancaron las civilizaciones. Hicieron un concilio, una suerte de congreso para deliberar e intentar entender cuál fue el motivo del estancamiento de las civilizaciones. Y uno de ellos, uno de los Helel, llamado Lugh, o conocido más por los mitos y leyendas como Lucifer, planteó el que, según su visión, el estancamiento se produjo porque al entregarles todo el conocimiento, toda la información, a estas primeras civilizaciones, lo que les faltaba es finalmente
la experimentación. O sea, sabían mucho, pero en teoría les faltaba experimentar. Entonces, él plantea cambiar el sistema de educación que habían empleado al principio y más bien quitarles el conocimiento, introducir en el universo material entidades disociadoras que estorben el proceso de estas civilizaciones, unos seres llamados los demonios, ¿no? Que les hagan la vida de cuadritos, o sea, que les hagan vivir dificultades grandes y finalmente en medio de esas dificultades de ellos, como tienen ese conocimiento, experimenten y puedan salir adelante y salgan del estancamiento. Entonces los otros Helen les dijeron que no iba a funcionar el proyecto de esa forma, ya que estas civilizaciones ya estaban formadas, ya estaban, digamos, educadas y no podías quitar ese proceso de educación. Es como querer implantar un nuevo sistema de educación en Chile o en el Ecuador y de pronto pues vamos a un sistema diferente, distinto, libre, muy espontáneo y de pronto vamos donde los alumnos de sexto año que están por graduarse ya y que son militares y que tienen una formación rígida, cuadrada, pues ya no va a funcionar porque ellos ya fueron formados. Si vamos a hacer un nuevo experimento, tenemos que hacerlo en niños pequeñitos o en las madres gestantes que desde el vientre comiencen a educar a sus niños, ¿no? Entonces, se rechazó este pedido de Lug, ¿no? Y más bien se dijo, creemos una nueva humanidad. Una humanidad que comience de cero y que esa humanidad sea la que se encargue de enseñar a estas civilizaciones que están estancadas. Y acuérdate que estábamos hablando hace un momento por qué se estancaron. Y es porque primero fueron educados mucho por estos seres mentales, los geles, los arcángeles, seres del universo mental. Entonces, ellos enseñaron de alguna manera un conocimiento muy, digamos, científico, una información muy intelectual. Y poco a poco estas civilizaciones fueron dejando de lado todo lo que tiene que ver con las emociones y los sentimientos, ¿no? Y dieron paso más bien al desarrollo mental, intelectual, científico. Entonces se volvieron una suerte de científicos y las emociones las fueron poco a poco olvidando, bloqueando, ¿no? Y finalmente se fueron dando cuenta que para conseguir conectarse con esas dimensiones tan altas como la sexta y la séptima dimensión, se necesita de emociones. Emociones como la compasión, como la caridad, como la filantropía, como el perdón, cosa que ellos no lograron experimentar porque las fueron dejando de lado, y también su propia evolución. Su propio proceso de desarrollo les perjudicó porque en mundos utópicos que ellos lograron hacer, utópicos para nosotros, que ellos lograron desarrollar, como por ejemplo un mundo, imagínate tú, donde ya no hay pobreza, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde todo el mundo está bien, donde todo el mundo está desarrollado, donde a nadie le puedes tener pena ni compasión, ni sentir un sentimiento de caridad, porque no hay, o sea, no existen esas condiciones. Lograron superar todo eso. Entonces crecen y no pueden experimentar esas emociones porque no hay quien esté mal. Todos están bien. Entonces, por un lado, fueron perjudicados por la forma que fueron educados y por otro lado, su propia sociedad, su propia civilización no permitía crear esas condiciones para sentir esos sentimientos porque no hay gente que tenga problemas o esté mal. Entonces, finalmente llegaron a ese proceso de estancarse y no conectarse con la séptima dimensión. Entonces, se plantea crear este proyecto de una nueva humanidad y eso es el plan cósmico, toda esa historia, ¿no? Cómo se fue sucediendo porque el propio Luke no estuvo de acuerdo, pues, de que sus entenados, sus hijos espirituales, aquellos por el cual él tanto había trabajado y que tenían una historia, pero de miles de años de evolución, de la noche a la mañana quedan relegados a un segundo plano, quedan desplazados por una civilización imberbe, advenediza, que ni siquiera existía, imagínate tú, y ellos, que no tenían ninguna trascendencia, ninguna historia, según la visión de ellos, nada que ofrecer, tenían que ofrecerles a ellos o tenían que enseñarles emociones superiores y hasta conectarse con las dimensiones más
más altas. Eso dijo, es una traición, primero, a estas civilizaciones, y segundo es no respetar el escalafón jerárquico. ¿Cómo podemos nosotros a las civilizaciones más evolucionadas del universo dejarles en segundo plano? Entonces, él planteó Lucifer, su total desacuerdo con el proyecto. En un principio fue una suerte de malentendido, de discusión, pero terminó siendo una verdadera batalla con el tiempo, porque él comenzó a conspirar en contra del proyecto. Esto como una introducción. Claro. Y cómo, entonces Lucifer en su primer proyecto también, él era uno de los que estaba con el primer proyecto, que fue hasta la quinta dimensión. Eran como sus hijos también para él. Claro, Lucifer fue, junto con otros Helel, resplandecientes o arcángeles, fueron los encargados de guiar, orientar, tutorear, actuar como los padres espirituales de las primeras civilizaciones. Entonces ellos estuvieron muy conectados y en contacto con estas primeras civilizaciones. Por eso es lo que él abogó por ellos, por eso él se opuso a que se les deje de lado, ¿no? De alguna manera quería o sentía que se debía seguir trabajando sobre estas civilizaciones estancadas y no dejarles a un lado. ¿Y en qué momento Lucifer se volvió malo? Se supone que a eso llegó. Sí, pues el momento que se decide tomar en parte la opinión o el proyecto que Lucifer planteaba para sacarles del estancamiento evolutivo a estas civilizaciones, pues se decide crear una nueva civilización. Esta civilización tendría ciertas características distintas a las que tenían las civilizaciones anteriores, ya que tendrían un cierto libre albedrío. Las condiciones de crecimiento evolutivo serían las más asépticas, de tal manera de que las intervenciones tendrían que ser muy de vez en cuando, muy ocasionales, no tan directas. Por otro lado, se otorgaría a estas civilizaciones un desarrollo psíquico tan avanzado que podrían abrir estas civilizaciones puertas dimensionales con su mente, con su psiquis, cosa que los extraterrestres que nos visitan no lo pueden hacer. Ellos lo pueden hacer con su tecnología, pero no con su mente como lo podemos hacer nosotros los seres humanos que somos parte del proyecto. Entonces se decidió, por otro lado, realizar el proyecto no en el tiempo de ellos, en el propio tiempo de estas civilizaciones. ¿Por qué? Porque si a estas civilizaciones más avanzadas les tomó 300 millones de años llegar a ese proceso de evolución de sexta dimensión, ellos no podían esperar a sentarse a que esta nueva civilización que recién iba a aparecer y que iba a desarrollarse, pues pase 300 millones de años para que una vez que les igualen en su proceso de evolución y estén a la par, puedan juntos cruzar y conectarse con la séptima dimensión. Entonces se decidió realizar el proyecto en un tiempo alternativo, en una suerte de realidad virtual, en una paradoja espacio-temporal. Entonces, lo que se hizo fue viajar al pasado y experimentar en planetas que habían sido destruidos y desaparecieron. Entonces, ellos viajarían al tiempo antes de que se destruyan, harían el experimento y originalmente, una vez que en esta realidad virtual, a manera de un juego de computadora que tú te inventas, ¿no? Todo virtual, una vez que aprendes y una vez que ya sustraes todo lo que tú necesitas saber, simplemente reseteas, lo apagas y dejó de ser. Esa fue la idea original, nos iban a resetear. Pero bueno, no lamentablemente, sino para bien de nosotros, el momento que nos crearon como una realidad virtual y comenzamos nosotros a tener esa capacidad natural de tener los sentimientos a flor de piel, de alguna manera les fuimos contaminando, les fuimos contagiando de los sentimientos y ellos fueron perdiendo el control, fueron perdiendo la perspectiva. Entonces comenzaron a pelearse entre ellos, o sea, comenzaron
a discutir, comenzaron a tener guerras, inclusive dentro de la historia de la humanidad se dieron hasta mestizajes, deportaciones, hibridaciones, o sea, ha pasado de todo, ¿no? Entonces, toda esta interacción fue haciendo de que ya no nos puedan resetear, ¿no? Y más bien ellos se vayan integrando poco a poco a nuestro tiempo. Entonces, aparte de que estaríamos nosotros viviendo en un tiempo diferente al tiempo de estos seres, por otro lado también habrían viajado en el pasado, ¿no? Y experimentado en planetas que en el pasado no existían. O sea, hace 1.200 millones de años el planeta recibió lluvia de asteroides, ¿no? Y el planeta se destruyó, se hizo polvo, desapareció, ¿ya? Entonces, a ellos viajaron antes de ese momento y nos dieron una nueva oportunidad, pero no nos resetearon porque se mezclaron con nosotros demasiado, se pelearon entre ellos, se hibridaron con nosotros, fueron enviados a nuestro mundo, se fueron mezclando a tal nivel que ya nos emparentamos demasiado, tenemos karmas compartidos, porque ellos son los que crearon a la humanidad. Entonces, Lucifer comienza ya a conspirar en contra del proyecto en un momento determinado donde él se va dando cuenta de que ya el proyecto había había tomado ya forma, ¿no? Se decidió experimentar en un universo local en donde existirían varias galaxias que giran alrededor de una central. Nosotros estamos en la Vía Láctea y la Vía Láctea gira alrededor, junto con otras, de la nebulosa de Andrómeda. Eso se llamaría un universo local. Entonces se escogieron 8 planetas, en 4 galaxias. Entonces, en la Vía Láctea se escogió la Tierra y otro planeta, y serían 8 los que serían los que llevarían a cabo el experimento. Estos planetas serían planetas muy raros, muy exóticos, que se les denomina planetas de categoría UR, que son planetas que pertenecen a sistemas solares de una sola estrella. Lo más común en el universo son sistemas solares binarios, trinarios de 2, 3, 4 estrellas, y lo muy raro, escaso, son los de una sola estrella. Y más raros y escasos los planetas de categoría UR, que son planetas de aura azul, donde su propia naturaleza, que es de una belleza y una naturaleza muy exótica, al mismo tiempo se pueden conseguir elevar la conciencia hacia altos niveles de la evolución, pero también son muy inestables, con mucha facilidad pueden atraer sobre sí lluvia de meteoritos, lluvia de cometas. Entonces, por parte de los experimentadores se decidió ya trabajar en este planeta que es el nuestro también, como parte de los 8 seleccionados, y poco a poco pues fueron viniendo civilizaciones que fueron creando las condiciones para que la vida aparezca aquí en la Tierra. Estamos hablando que hace miles de años un grupo de seres vinieron desde la constelación del Cisne y descendieron en lo que es la Antártida hoy actualmente, ahí al sur. Pero en ese entonces la Antártida se encontraba en el Ecuador, ¿no? En el centro. Ya sabemos, y geológicamente los científicos han descubierto de que el planeta se ha girado varias veces. O sea, los polos pasan al Ecuador y el Ecuador pasa a los polos. Entonces, en esa época, cuando llegaron los primeros que habitaron el planeta, llegaron cuando la Antártida estaba en el Ecuador y crearon bases submarinas, hicieron estudios para saber cómo podían acelerar el proceso de aparición de la vida, proceso que se produce naturalmente en el universo, pero ellos querían acelerarlo para llevar el proyecto a cabo. Entonces se dieron cuenta que lo mejor que podían hacer es sembrar esporas para convertir los mares ácidos en alcalinos. Y de esa forma la aparición de la vida se aceleraría en millones de años. También recordemos que cuando ellos vienen a nuestro tiempo, a nuestra realidad, pues aquí pasan, digamos, años, o sea, cientos de años, y el rato que ellos vuelven a su tiempo, allá pasa muy poco tiempo. Entonces, los tiempos no coinciden. Aquí pasan miles de años y para ellos ha pasado una semana, ¿no? O sea, todo pasa aquí muy acelerado. Ya se sabe que aquí el tiempo pasa 13 veces más rápido que fuera del universo. Entonces vinieron, hicieron esa siembra de esporas,
convirtieron los mares ácidos en alcalinos y crearon las condiciones para que la vida aparezca y se fueron. Y al mes, a los 2 meses, echaron a ver en una mirada a ver qué es lo que había pasado en este tiempo que pasa muy acelerado y ya la vida había aparecido. Entonces se decide mandar a una segunda civilización, también un grupo de ingenieros genéticos procedentes de las Pléyades, que sería la segunda humanidad que habitó la Tierra, y ellos descendieron en la zona norte del planeta, ahí en Europa y Groenlandia, y fundaron una ciudad conocida a través de los mitos nórdicos como la ciudad de Thule, ¿no? Donde habitaron los seres arios. Y ellos se estabilizaron en nuestro planeta para intentar detener ese momento de destrucción que sufrió el planeta producto del choque del asteroide, que había ocurrido en el tiempo real. Quisieron evitar eso, ¿no? Pero lamentablemente se confiaron, pensaron de que todo marchaba bien y de pronto el asteroide que destruyó el planeta casi les cae encima. Entonces tuvieron que salirse fugando del planeta, abriendo una puerta dimensional a último minuto, si no el asteroide les hacía puré, y pues la Tierra sufrió la lluvia de asteroides. O sea, no lograron evitar el impacto, pero sí hubo un cambio. En el verdadero tiempo, el planeta desapareció. En esta ocasión, el planeta sufrió una destrucción de la vida en un 90%. La fauna y la flora de la vida del planeta desapareció, pero el planeta quedó ahí, como un animalito agonizante muerto. Entonces, por primera vez, se dio como descartada a la Tierra dentro del proyecto y se fueron a experimentar en los otros planetas. Y también tuvieron otros problemas los experimentadores en otros planetas, porque también no lograron evitar el choque de asteroides en otros 3 planetas más. Entonces, en un principio dijeron, bueno, de 8 planetas, que se destruya uno, que es la Tierra, o que quede ahí medio muerto y no se destruya, pero la vida desaparezca, no es ningún problema. Pero el rato que reaccionan ya se habían destruido 4 planetas. Dijeron, ya, se nos está yendo el proyecto de las manos porque solo les quedaba 4 planetas. Entonces, alguien dice, bueno, mientras deliberaban, evaluaban, hacían sus cálculos y sacaban conclusiones, alguien regresa a ver qué habrá pasado en ese tiempo, porque ya pasó mucho tiempo, y resulta ser que el planeta se había recuperado a este impacto. La vida se resistió a morir y se había recuperado, y nuevamente el planeta estaba con las condiciones como para que se pueda volver a retomar el proyecto, y se le da una segunda oportunidad a la Tierra dentro del proyecto del plan cósmico. Entonces se decide ya crear una humanidad propia de la Tierra. Entonces los experimentadores vienen a nuestro mundo, se designa a un grupo de ingenieros genéticos, también igualmente de las Pléyades, para que vengan a nuestro mundo y creen ya una humanidad, una civilización propia del planeta, porque las 2 primeras, como les conté hace un momento, eran foráneas, los de la constelación del Cisne y los de las Pléyades. Entonces, estos ingenieros genéticos descienden en el norte de África, ¿no? Y ingresan al interior de una nave laboratorio de grandes proporciones, una nave gigantesca que descendió ahí, y ingresan antepasados del ser humano como seres antropoides, ¿no? O sea, en proceso de evolución hacia ser humano, y les hacen intervenciones genéticas. Les transforman de machos y hembras definidos en seres andróginos, ¿no? Tienen los 2 sexos en sí mismos, ¿no? Y crean al ser humano. Crean al ser humano y se da origen a la raza negra, que es la única original del planeta Tierra. Entonces, dentro de la nave laboratorio les dice, miren chicos, ustedes pueden vivir aquí, aquí existen grandes invernaderos con todo lo que ustedes necesitan, aquí hay alimentos, etcétera, pero no pueden consumir de este tipo de plantas que son, de alguna manera, plantas alucinógenas, drogas, que si ustedes las consumen, podrían llegar a tener un desarrollo descontrolado de sus capacidades psíquicas y el proceso de elevación de la conciencia, y podía llegar incluso a la destrucción, ¿no?, de sus neuronas, porque las drogas
te permiten tener experiencias y activar sentidos astrales, y siempre a los bajos astrales, pero también lamentablemente destruyen las neuronas. Entonces, en este momento detectamos la primera intervención donde Luke ya comienza a hacer de las suyas. Entonces, él, al ver que el proyecto iba avanzando, que se había consolidado, que se creó ya esa realidad alterna, que se escogieron los planetas y se fue creando las condiciones para la aparición de la vida, comenzó a sentir celos, comenzó a sentir envidia, molestia. Entonces, fíjate tú que definitivamente la aparición del ser humano, no solo a las civilizaciones estancadas del universo material comenzó a afectar, sino también a los Helen, a los arcángeles, que también eran demasiado mentales, estábamos influenciando. La idea era influenciarles con emociones superiores, pero también acuérdate que hay emociones negativas. Claro. Entonces, pero ya comenzaron a ser afectados. Ya comenzaron a sentir, para bien o para mal, pero ya comenzaron a sentir. Entonces el proyecto de alguna manera se estaba cumpliendo. Entonces él siente celos y entonces se proyecta al universo material. Él se proyecta, Luke, y entra en contacto con uno de los 7 ingenieros genéticos que estaban llevando a cabo el experimento de la creación de la vida, y se contacta con uno de ellos llamado Gadrel, no Gabriel, sino Gadrel, con doble E, ¿no? Y al ser un ser superior, le convence y le dice, mira, ¿por qué no experimentas con esta nueva humanidad, con esta humanidad que tanto expectativa ha creado? ¿Por qué no experimentas dándoles las drogas a ver qué efecto tiene en ellos y qué es lo que pasa en ese planeta tan especial y en ese tiempo alternativo? Entonces lo convence, y Gadrel, de una forma muy mañosa, actúa para que nuestros antepasados consuman las drogas, pero que sus compañeros no se den cuenta que él fue el que les indujo al consumo de las drogas, sino más bien que la propia naturaleza de estas civilizaciones, de estos seres humanos, demasiado curiosos, demasiado incontrolables, fue la que hizo que consumen las drogas. Entonces, les indujo al consumo de las drogas y lógicamente tuvieron un vuelo de esos del otro mundo. Claro. Y finalmente, pues se les bajó la presión, se tuvieron que cubrir con hojas porque sentían frío, no porque se hubiesen sentido desnudos. Entonces ya nos damos cuenta de que el mito, que en un principio fue sumerio y que después se fue transmitiendo de padres a hijos oralmente a los caldeos y de los caldeos a los, digamos, hebreos, ya llegó muy distorsionado, ya llegó cambiadas las cosas, ¿no? Entonces no era ni la manzana ni el sexo, sino el consumo de drogas. Alucinógeno. Sí, de drogas plantas y drogas alucinógenas. Entonces, el momento que llegan los otros experimentadores, pues se dan cuenta de que el ser humano había, entre comillas, cometido esta transgresión, ¿no? Y deliberan, se dan un tiempo para evaluar la situación y dicen que el ser humano es demasiado impredecible, demasiado curioso, y como dice la Biblia, no vaya a ser que consuma del árbol del bien y del mal y se vuelva inmortales como nosotros y no los podamos ya definitivamente controlar. Así que deciden resetear y cancelar por segunda ocasión el proyecto del plan cósmico. Entonces, se dieron cuenta que como seres andróginos no íbamos a poder sobrevivir a las condiciones del planeta, condiciones donde todavía el planeta estaba enfriándose, había muchas erupciones volcánicas, muchos terremotos, el propio magnetismo de la Tierra era muy fuerte. Entonces, en esas condiciones eran muy débiles y no iban a sobrevivir, y deciden volverlos a su condición original de machos y hembras definidos y los expulsan de la nave laboratorio. Cogieron sus cosas y se marcharon y se cancela el proyecto por segunda ocasión. El problema aquí es que cuando ellos regresan a trabajar con los 3 planetas que todavía sobraban dentro del proyecto, se habían dado cuenta de que no podían descuidarse, se habían dado cuenta de que tenían que tener mucho cuidado con todo lo que hacían, y fueron terminando
en una suerte de sobreprotección a estos planetas. Los cuidaron tanto, los sobreprotegieron tanto, que terminaron igualmente destacándose por una sobreprotección. No Y tenían el libre albedrío, quizás, por eso. sí, entonces no quisieron que, es como cuando uno tiene un niño y no quiere que, el momento que crece, no, uno como padre no quiere que sufra, no quiere que se caiga, no quiere que se lastime, que no viva lo que yo viví, lo proteges tanto que terminas haciendo de tu hijo un inútil porque no le das la oportunidad de experimentar, hasta de caerse y hasta de golpearse, porque eso es parte del aprendizaje. Entonces, y ya estas tres civilizaciones se habían estancado y ya no había posibilidad que salgan de ese estancamiento por un exceso de protección. Entonces, aparentemente, el proyecto del plan cósmico había fracasado, ¿no? Entonces, mientras pasaba todo esto, alguien dice, ¿y qué habrá pasado de la Tierra? No, regresan a ver y resulta ser que esta civilización de la raza negra, que es la lemuriana, estamos hablando que hace 80.000 años se originó la civilización lemuriana. Al momento de ser expulsados, se mezclaron con otras civilizaciones que existían ya en la Tierra y pues habían desarrollado un despertar de la conciencia inesperado a tal punto que llegaron a ser una super civilización. Pero también, lamentablemente, siguieron consumiendo y siguieron utilizando las plantas alucinógenas para tener esos estados alterados de la conciencia. Tiene que ver mucho con estas costumbres chamánicas, ¿no? Donde hay mucho uso de la ayahuasca, de estas plantas que permiten entrar en esos estados de conciencia, pero que lamentablemente te dañan, te perjudican porque rompen el aura o la energía que nos envuelve y también nos comunica con los bajos astrales, ¿no? Claro. Pero en algún momento, en determinado momento, hubo personas que lograron un alto nivel de desarrollo y los lemurianos no solo avanzaron tanto, sino que se dieron cuenta de que vivían ellos en un tiempo alternativo. Incluso lograron crear un método, ¿no?, de evolución donde les podría llegar o llevar a conectarse con el real tiempo del universo. Imagínate tú. Entonces, la civilización lemuriana estaba a punto de reconectarse con el real tiempo, acontecimiento que debería suceder el momento en que ya las civilizaciones estancadas hayan aprendido, hayan evolucionado, hayan llegado a comprender todo, y una vez que ya estaba todo asimilado por ellos y listos para conectarse con la séptima dimensión, ahí sí se podía dar el proceso de reconexión de los tiempos. Entonces, el rato que se descuidaron las civilizaciones que hacían el experimento, se les fue de las manos y ellos, los lemurianos, podían ya conectarse con la séptima dimensión y ellos ni se habían dado cuenta de cómo lo Qué maravilloso, qué Ni maravilloso. siquiera se dieron cuenta, o sea, se despistaron, o sea, se van a conectar con la séptima dimensión y no vimos. Entonces deciden perjudicarnos deliberadamente y generan una intervención en la humanidad para que exista un olvido, una amnesia colectiva. Nos hicieron olvidar todo, nos resetearon. Todo lo que habíamos avanzado, nos quitaron toda esa información, todo ese conocimiento, pero nos dejaron las claves para que una vez que comencemos desde cero y nuevamente volvamos a repetir el proceso, en algún momento podamos activar el recuerdo de esa preparación y de ese estado anterior que habíamos logrado en la época de la Lemuria. Estos son un poco las claves del nombre cósmico, que es unas llaves, ¿no?, que se aplica en meditación, donde tú al vocalizar ese nombre puedes activar ese recuerdo de esa preparación que se tuvo en la época de la Lemuria y en otras épocas. Entonces, todo esto que te estoy contando está sintetizado, está representado en la Biblia como el mito de la Torre de Babel, donde los hombres habían logrado un alto nivel de evolución y habían construido una suerte de torre que conectaba la tierra con el cielo.
realmente es claro, una figura simbólica, realmente era un sistema, una forma de evolución que te podía conectar con los niveles superiores. Entonces, intervienen los ángeles y de alguna manera confunden al ser humano y confunden las lenguas, ya no se podían comunicar los seres humanos porque en esa época nos comunicábamos telepáticamente, habíamos desarrollado ya el poder de la telepatía, éramos clarividentes, o sea, teníamos un avance evolutivo muy desarrollado. Entonces nos cortan todo eso, confunden las lenguas, ya no nos podíamos ni comunicar con la pareja, con nadie, porque realmente desbaratan todo y nos resetean para que comencemos de cero. O sea, nos perjudicaron deliberadamente. Razones tenían, de alguna manera tenían razones para hacerlo, porque definitivamente si es que no lo hacían, se iban a quedar estancados para siempre o por mucho tiempo más y no hubieran podido salir. Entonces, se retoma el proyecto, ¿no? O sea, a la civilización lemuriana de alguna manera se la bloquea y se comienza nuevamente de cero. Y en esta ocasión la Confederación de Mundos y los experimentadores deciden retomar el proceso, ¿no? Acá en la Tierra, ¿no? Y se envía a dos civilizaciones, una que es la de los Oriones y otra que es los de las Pleiades. Entonces llegan acá primero los de las Pléyades a retomar el proceso, ¿no? Para guiar a estas comunidades. Y se reporta nuevamente una nueva acechanza, una nueva intervención por parte de Luke que conspira contra el proyecto. Entonces él, no satisfecho con lo que pasó en la Lemuria y con Gadriel y el consumo de drogas, se dirige a las civilizaciones estancadas, que no serían otra cosa que los Oriones. Los Oriones eran las civilizaciones más avanzadas del universo y pues el líder de los Oriones era un ser espiritual. Había habido una guerra antigua y gracias a él se logró la paz y una etapa de esplendor, de desarrollo en Orión. Entonces, Lucifer se conecta con este líder de los Oriones llamado Satanael, o a través de las mitos y leyendas como Satanás. Entonces ya tenemos dos entidades aquí ampliamente diferenciadas, ¿no? claro, Lucifer, un gel, un resplandeciente, un arcángel del universo mental, un ser de luz. Y Satanael, un extraterrestre que nació en Orión, que pertenece al universo material de 7 dimensiones. Entonces, conecta con él y le dice, hombre, ¿qué vas a hacer al respecto de que te han dejado de lado, de que te quieren imponer una nueva humanidad, de que ustedes han sido desplazados? Y es más, no solo que han sido desplazados, sino que esta humanidad ya está predestinada a gobernar el universo. ¿Qué van a hacer entonces? Satanael, perdón, comulga con las ideas de Lucifer, de la manipulación de Lucifer. Entonces dice, tienes razón, nosotros tenemos que defender nuestros derechos, tenemos que defender nuestra causa. Entonces expresan su desacuerdo como una de las máximas civilizaciones del universo, de las más avanzadas y desarrolladas, expresan su desacuerdo y en un principio una suerte de malentendido, de reclamo, de no estar, ¿no? De acuerdo con estas decisiones, finalmente deciden irse a las armas. Se enfrentan a la Confederación de Mundos, acá en nuestra galaxia, y se arma la famosa Guerra de los Ángeles, la guerra de los titanes, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. claro que No, justamente sale en la Biblia, sale en muchos otros mitos también de otras partes del mundo. O sea, exactamente, en todos los pueblos antiguos se habla de las guerras, ¿no? En la cultura hindú también se habla de la guerra de los dioses, la guerra de los titanes, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, etc. Entonces se arma una guerra terrible, ¿no? Los Oriones defendiendo su causa. En un principio estuvieron ganando la guerra los Oriones, porque el nivel de agresividad con que se enfrentaron rebasó toda expectativa, porque no tuvieron ningún empacho en destruir civilizaciones enteras, inclusive hasta planetas, ¿no?
cosa que tomó por sorpresa, o sea, no pensaron que iban a llegar a esos niveles. Finalmente, la Confederación de Mundos logró equilibrar la balanza hacia las fuerzas de la luz y finalmente ganó la guerra. Entonces, los Oriones disidentes se decidió enviarles a nuestro mundo en calidad de deportados para que puedan resarcir semejante falta que habían cometido, para que queden aquí en calidad de prisioneros y que ellos trabajen en elevar la conciencia de la humanidad y que una vez que la humanidad eleve conciencia, ellos puedan salir de este planeta que sería su prisión. Entonces, aproximadamente hace unos 25,000 años, llegaron a nuestro mundo Satanael y compañía, ¿no? Dice la Biblia que las 3/4 partes de los ángeles caídos llegaron a nuestro mundo y fueron depositados en varias partes del planeta, entre otros la isla de Pascua. Entonces ahí ellos se dan cuenta de que el estar en nuestro tiempo altera gravemente su fisonomía y su fisiología, porque estos seres son seres que tienen un proceso de evolución de 50,000, 80,000, 100,000 años de existencia, porque habían desarrollado la tecnología de poder transmigrar el alma, de tal manera de que sus cuerpos que normalmente viven 3,000, 4,000, 5,000 años, el momento que ya no les sirve, ellos lo que hacen es crearse un clon de su cuerpo anterior y hacen una migración de alma y se meten en el nuevo cuerpo. Entonces, de esta manera, al no morir, pues no pierden la conciencia de lo que fue su vida anterior, como nos sucede a todos, ¿no? Y simplemente siguen teniendo su conciencia y se vuelve una conciencia lineal. Y estás hablando de seres que tienen una conciencia de 50,000, 80,000, 100,000 años de evolución. Imagínate tú, o sea, unos tipazos. Entonces, finalmente, pues al llegar a nuestro mundo, se dan cuenta que este tiempo alternativo afecta su fisonomía y comienza un envejecimiento acelerado. Y entonces deciden presentarse ante los seres humanos. Estamos hablando en esa época, ya la época de los atlantes, deciden de presentarse ante los hombres como dioses y se hacen adorar como dioses. Y tiempo después mueren, y para que no se fuguen, la Confederación de Mundos atrapó sus esencias, sus almas, porque lo lógico hubiese sido que al morir aquí reencarnen en Orión, que son sus planetas de origen. Si mañana te llevamos a ti a Júpiter y te mueres en Júpiter, no te reencarnas en Júpiter, te reencarnas en la Tierra, regresas de Júpiter a la Tierra, tu espíritu, porque tu espíritu es de este plano de evolución que es la Tierra. Entonces, para que no reencarnen en sus planetas de origen, se atrapó sus esencias con unos cristales verdes, muy parecido a lo de la kriptonita de Superman, y quedan atrapados aquí en nuestro mundo en la 4ª dimensión, y desde esa dimensión nos declaran una guerra psíquica a la humanidad. Ellos no pueden manipular a toda la humanidad, pero sí manipulan a ciertos seres humanos claves, gente que está incrustada en las religiones, en la política, en la economía, en la moda, en la música, en los mandos militares y en puestos claves, manipulan a ellos y a través de ellos manipulan a toda la humanidad. Así que ahora en estos momentos se le llama como la élite, algo así. Es la élite o se funda la élite de los Illuminati, ¿no? Que son 300 familias, ¿no? Pero las que están más arriba son familias de banqueros como los Rothschild, los Rockefeller, pero sobre ellos están estos ángeles caídos o Satanael y compañía. Por otro lado, los Oriones, porque eran 2 civilizaciones, recordemos que fueron enviadas para retomar el proyecto. Los Oriones que se rebelaron y fueron deportados. Y por otro lado tenemos los de las Pléyades. Ellos también, estando aquí en nuestro mundo, son manipulados también por Luke. Nuevamente este señor se decide portarse mal, se polariza hacia el mal, aunque recordemos que todo esto del bien y el mal es una suerte de intereses, ¿no? Quizás para lo que es para mí bueno, para mi competencia en mi negocio, es malo, ¿no? Claro. Para lo que beneficia a unos, perjudica a otros, y a veces simplemente el bien y el mal es una cuestión de intereses y de posiciones, ¿no?
Entonces, ¿qué sería el bien? Pues como no podemos agradar a todos, de alguna manera sería el beneficio de la mitad más uno, o sea, que se beneficien la mitad, o la Claro. mayoría, ¿no? Que siempre hay intereses de cada lado. Entonces ellos, creyendo que están defendiendo sus intereses, deciden manipular también a los pleiadianos y pues les manipulan de tal forma que les dicen, miren chicos, ustedes ya que no pueden más que ser guardianes y vigilantes, solo acompañarles, pero dentro de esta gran civilización que está predestinada a quitarle, a devolverle la evolución al universo, entonces por lo menos, ya que ustedes no pueden intervenir ni ser parte, por lo menos que su genética también que sea parte de este proyecto. Entonces, ¿por qué no se mezclan? Entonces, 200 cosmonautas pleiadianos, a cargo del capitán Semiasas, deciden tener relaciones sexuales con las chicas de la Tierra, con mujeres de raza negra, ¿no? Y se mezclan los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Pero también fueron extraterrestres con terrestres los que tuvieron esa mezcla, ese apareamiento, ¿no? Y los hijos que les nacieron, pues fueron obligados a ser sacados del proceso planetario de las otras culturas y llevados a unas islas que se encontraban en el centro del Océano Atlántico, llamaban la isla de la Atlántida. Entonces damos origen justamente a los atlantes. Entonces los atlantes eran mestizos, sus padres pleiadianos y sus madres mujeres de raza negra de la Tierra. Entonces la Confederación de Mundos decidió que sus padres sean padres responsables y que cuiden de sus hijos. Entonces los pleiadianos estuvieron asesorando en gran manera a los atlantes, de tal manera que hubo una transferencia de información y de tecnología y de conocimiento de otro mundo. Entonces los atlantes llegaron a ser una super civilización, pero totalmente desarrollada al nivel de los pleiadianos. Entonces, en un principio se quiso quitarles, sacarles o aislarles, y finalmente terminaron creando colonias en medio planeta, y no solo en el planeta, sino que también se fueron a Marte. Se fueron también a un planeta que existía entre Marte y Júpiter, el planeta amarillo llamado Tir o Mayona, y pues ahí también hubieron bases, ¿no? Entonces, pero resultó ser que los atlantes, o sea, los hijos que nacieron, su naturaleza era muy como guerreros, o sea, guerreros místicos, como un samurái, como un Shaolin, ¿no? O sea, gente muy espiritual, pero al mismo tiempo guerreros. Entonces, colonizaron a todos los pueblos acá en nuestro mundo y también colonizaron a la gente en Marte y establecieron guerras. Entonces se dieron cuenta de que lo mejor era sacar a los atlantes de la Tierra, sacarlos de la Tierra. Entonces vieron con buenos ojos el que estén ya en Marte, ¿no? Entonces comenzarían poco a poco a ir sacando, ¿no?, a todos los atlantes y finalmente que pueblen ellos ese planeta que existía entre Marte y Júpiter y que hoy queda simplemente el cinturón de asteroides como un recuerdo de lo que existió para finalmente ponerlos ahí. Pero resulta ser de que los atlantes generan tal negatividad en Marte porque colonizan a la civilización que vivía en Marte, los marcianos, de una forma muy agresiva, violenta, se genera grandes guerras y destrucción, que eso atrajo también asteroides, no solo sobre Marte, sino sobre también este planeta amarillo llamado Tiro Mayona, que donde ya habían colonias atlantes. Entonces, uno de los cometas golpea con gran fuerza en el planeta amarillo que lo destruye, ¿no?, totalmente. Y hoy lo que queda justamente es el cinturón de asteroides que existe entre Marte y Júpiter, y fragmentos chocaron contra Marte, pero de una forma muy violenta, enviando todo el agua y todo el oxígeno de Marte fuera del planeta, e imposibilitando la vida en la superficie, de tal manera que las digamos, civilizaciones actuales que viven en Marte viven bajo
bajo la tierra, ¿no? O sea, en túneles y galerías subterráneas. Y son entonces los atlantes los que viven abajo de la tierra de No, Marte. o sea, los atlantes fueron sacados también de Marte y pues porque ellos quisieron conquistarlos a través de guerras. Que viven son los propios marcianos, que fueron asistidos por la Confederación de Mundos y les quitaron a los atlantes para que no estén más ahí. Y también varios fragmentos de esta gran explosión que sucedió de este planeta también fueron se proyectaron sobre la Tierra. Entonces los atlantes que todavía vivían en nuestro mundo crearon unas pirámides y pusieron unas esferitas de luz, de cristal, para generar un cañón energético para que sostenga estos dos fragmentos que estuvieron orbitando alrededor de la Tierra, ¿no? De tal suerte de que en algún momento de la historia de la humanidad tendríamos 3 lunas, la actual, más estos 2 fragmentos que fueron atrapados. Entonces, tiempo después, llegaron los satánicos. Recordemos que los Oriones llegaron hace 25,000 años, ¿no? O sea, mientras los Oriones se peleaban, aquí los pleiadianos tenían hijos con las mujeres de la tierra, etc. Entonces, ya apareció la civilización de los Atlantes y llegan los Oriones. Entonces, ahí los Oriones se hacen adorar como dioses frente a los Atlantes, los manipulan y algunos de ellos, inclusive al morir, algunos de ellos logran reencarnarse entre los Atlantes y comienzan a generar una manipulación de tal manera que las ciudades Atlantes, que eran muy avanzadas y muy desarrolladas, comienzan a enfrentarse, comienzan a pelearse. Y se genera una guerras terribles entre los Atlantes que desestabilizan el planeta y se dan grandes erupciones, ¿no? Y muchas de las islas quedan sepultadas y solo queda finalmente una isla que es la famosa isla de Undal, en la última fase de los Atlantes. Pero las guerras continuaron y la manipulación interna por parte de estas fuerzas satánicas que conspiraban contra la humanidad, hasta que finalmente los satánicos manipularon estas 2 maquinitas que sostenían estos fragmentos que se atraparon en su momento, esas lunas, con la intención, manipularon estas pirámides para intentar abrir una puerta dimensional y escaparse del planeta. Pero al mover las pirámides, ya la energía que sostenía, diríamos, estos fragmentos, ya no hacía su trabajo y terminaron chocando contra el planeta estos fragmentos. El uno cayó justamente en la zona del Triángulo de las Bermudas, ahí justamente en la zona del Golfo de México y todo lo que tiene que ver con la zona esta del Océano Pacífico, de Atlántico, y el otro fragmento cayó en la zona del Dragón, donde también se abren puertas dimensionales igual que el Triángulo de las Bermudas y se produce un gran cataclismo mundial, el famoso diluvio universal. Claro, todo que sale en la Biblia, que sale en todas partes ¿no? Donde se habla de que en la Biblia se habla que los nefilim se pelean, ¿no? Y Dios, como castigo por su mala conducta, manda el famoso diluvio universal, y ahí viene el mito de Noé y todo, ¿no? Claro, y los nefilim se supone que son los hijos de los dioses, de los pleiadianos, exactamente. Los atlantes son los nefilines, que eran gigantes. Claro, se salieron unos grandotes de ahí. Entonces estamos hasta ahí con el tema, ¿no? Se destruye la Atlántida. Realmente el planeta sufre estragos terribles. Un grupo de atlantes que se mantenían fieles a las fuerzas de la luz deciden salir de la Atlántida y rescatar todo el conocimiento, toda la sabiduría atlante. Estamos hablando de Thoth, el guardián del conocimiento oculto de los atlantes. Coge esa sabiduría y va a Egipto. En Egipto se da cuenta de que el cataclismo era terrible y para que esto no, porque el planeta no solo se inundó, sino que también se comenzó a girar, pudiendo volverse a girar como había acontecido en periodos anteriores. Entonces, él construye las pirámides de Egipto como un estabilizador, como un contrapeso que, orientado a las estrellas de Orión, ¿no? Actúa como esa pesa que no permite que el planeta se termine de virar producto de estos choques de asteroides. Y ahí, pues, Thoth, el Atlante, funda las escuelas de On en Heliópolis
y da pues origen al conocimiento hermético y a toda esa información que tenían los atlantes. Otros atlantes fueron a Europa, vinieron a América, e inclusive hay un grupo de atlantes que vinieron acá al Ecuador, y un poco ha sido la información que nosotros hemos venido sacando a la luz, que como hubo el diluvio universal, ellos se metieron en las cuevas porque todo se inundó, pues. La zona de la Cueva de los Tallos, acá en el Ecuador, estuvo en su momento bajo el agua. Tú vas allá y encuentras moluscos, conchas, como que hubiese sido el fondo oceánico. Entonces se metieron en las cuevas para sobrevivir a la gran destrucción. Tiempo después, entonces, se retoma nuevamente el proyecto. O sea, el proyecto ha tenido sus idas, venidas, sus caídas, sus momentos buenos, malos, pero ahí está el planeta, o sea, demostrando que el planeta tiene una energía increíble, una capacidad de supervivencia y de continuar, y además es lo único que hay, porque no hay a dónde más, ¿no? Claro. Entonces, se retoma esta segunda vez, por una tercera vez ya el proyecto, ¿no? Una vez que ya las aguas habían bajado y la vida se podía volver a retomar. Y pues la Confederación de Mundos, los 24 ancianos, los experimentadores del proyecto deciden enviar a 144 mensajeros, digamos, de la luz para intentar retomar el proyecto. Entonces estamos hablando ya de una conexión con pueblos como los sumerios, ¿no? Deciden trabajar sobre pueblos que habían logrado un alto nivel de evolución y retomar el proyecto. Entonces, no se conectaban directamente con el pueblo, porque el pueblo no estaba preparado para el contacto directo, pero sí con los más evolucionados de estas civilizaciones que eran altas civilizaciones, porque recordemos que los sumerios ya eran una cultura muy avanzada, la cuna de la civilización del tiempo de después de la Atlántida, ¿no? Porque muchos investigadores hablan de que los sumerios son el origen de la civilización, el origen de la vida en la Tierra, y no es así. Hace 80,000 años ya estuvieron los lemurianos. Lemuriano. Claro, los lemurianos, después estuvieron hace 30,000 años los atlantes, y después del diluvio es lo que aparece estas civilizaciones. Entonces se decide trabajar sobre una élite de personas llamados los enses y patesis, y estos enviados del cielo se presentan como los An, ¿no? Aquellos que del cielo vinieron, y finalmente pues les instruyen, les dan conocimientos superiores, les enseñan agricultura, matemáticas, ciencias, cómo alimentarse, o sea, realmente les dejan un conocimiento súper importante los visitantes, y se marchan porque no podían crear dependencia, y les mencionan del peligro que podía darse, que en algún momento pudiesen venir los seguidores del príncipe Satanael. Entonces se marchan porque una de las consignas más importantes, recuerda tú, dentro del proyecto era las intervenciones lo más ascéticas y menos, menos profundas, ¿no? Tan íntimas, porque se podía crear nuevamente dependencia y suceder lo que les pasó a estos tres planetas, se estancaron por demasiada dependencia, ¿no? Entonces se marcharon porque no se podían crear las dependencias, y no pasó mucho tiempo que llegan los famosos Anunnakis, que estos Anunnakis no eran otra cosa que seguidores de Satanael. Entonces, pero ellos lo recibieron con los brazos abiertos porque esperaban el regreso de los An. De los An. Entonces, claro, al llegar, comienzan a manipular a los sumerios, y pueblos que eran realmente muy avanzados, muy educados, muy desarrollados, que tenían ejércitos solo para la defensa, comienzan a generar el mismo método que hicieron con los atlantes, ¿no? Se incrustan dentro de las civilizaciones y comienzan a crear intrigas, peleas internas, ¿no? A través de chismes, de malos entendidos, y hacen que los pueblos sumerios comiencen a pelearse y a enfrentarse. Y finalmente, pues estos enfrentamientos, estas peleas, terminan ya desviando el proyecto y son sometidos por pueblos bárbaros que vivían alrededor de estos pueblos,
como los acadios. Entonces, los sumerios terminan siendo sometidos por los acadios y todo este proyecto fracasó. O sea, no se pudo dar a cabo por la intervención de la fuerza oscura. Entonces, los experimentadores, al ver que fracasó el proyecto sumerio, deciden seguir el proyecto o intentar una nueva etapa del proyecto con el pueblo egipcio. Entonces, recordemos que Egipto había sido una colonia atlante y también una colonia extraterrestre, ¿no? Entonces, es un pueblo muy avanzado, muy desarrollado, ya existían las pirámides miles de años antes, etcétera, ¿no? Entonces, en esta ocasión se decide conectar con los sacerdotes, que eran los más avanzados, porque ellos eran herederos del conocimiento atlante. Pero lamentablemente, con la muerte de los últimos atlantes, ese conocimiento ya no estaba siendo tan claro o manejado de una forma adecuada. Entonces llegan los satánicos y se hacen nuevamente adorar como dioses. Y los egipcios, que eran un pueblo muy avanzado y creían en un solo Dios, ¿no? De pronto, pues, al llegar estos interventores, al llegar primero, perdón, o sea, al llegar los experimentadores del lado bueno, la Confederación de Mundos, les dan todo el conocimiento, toda la información, actualizan la información que había sido ya un poco distorsionada y dejan bien encaminados a los egipcios. Los egipcios, pues los sacerdotes, tenían que entregar poco a poco ese conocimiento, esa información dado por los de arriba, poco a poco al pueblo, ¿no? Pero lamentablemente comenzaron a haber muchos celos, muchas intrigas, y ahí entró justamente en ese terreno fértil es donde entra la fuerza oscura, porque ya se fueron los primeros que no pueden quedarse en ninguna civilización, se han podido quedar. Entonces ingresan y comienzan a generar pugnas, guerras, peleas internas, y ya no y quitan el culto a un solo Dios y generan cultos a 1001 dioses, a Baal, a Marduk, a Amón, y todos los templos son cerrados y son abiertos templos a los bajos astrales, y Egipto se vuelve la guarida, el centro de poder de los satánicos, ¿no? Donde se practicaba la magia negra y era un sitio se volvió un sitio muy negativo. Un intento por parte de la Confederación de Mundos de retomar el proyecto fue con Amenofis IV, el faraón Akenatón, donde al pasear, cuenta la historia, en su carruaje por el desierto ve descender el sol, un objeto luminoso, y es invitado a subir al interior de este objeto y es llevado fuera de la tierra y se le explica grandes conceptos de cómo el sol es el dador de vida, y él retorna y cierra todos los templos, manda a la casa a los sacerdotes de Amón e instaura una nueva ciudad que es la ciudad de Tel el Amarna, y retoma el culto a Atón, el disco solar, ¿no? Se vuelven monoteístas nuevamente y pues retoma el proyecto positivo en Egipto. Pero los sacerdotes de Amón no se quedaron tranquilos. Entonces, no iban a perder el poder así nomás. Entonces, el reinado de Akenatón duró 17 años y fue sometido, asesinado, ¿no? Y todo la ciudad fue destruida y sacada de todos los textos, ¿no? Egipcios, el nombre de Akenatón, y se intentó, pues, dejarlo en el olvido, en el ostracismo, y finalmente se terminó también el proyecto egipcio. O sea, ya no se pudo dar las condiciones para que Egipto retome el proyecto del plan cósmico. Entonces, en este momento ya los experimentadores deciden trabajar ahora ya no sobre élites como lo hicieron en Sumeria y en Egipto, sino en un individuo que sea un fuera de serie, un super psíquico, alguien que se pueda de alguna manera hacer un pueblo, sacar de él una descendencia que sean guías orientadores de toda la humanidad. Entonces se fijan en la persona de Abraham, que vivía en Ur de Caldea, que vivía en Aram Padam en Siria, era un sirio. Entonces es sacado de ahí por los interventores, por los visitantes, a través del nombre de Jehová, que no era otra cosa que una flotilla de seres de las Pléyades que guiaron
a Abraham y los llevaron a Aram Padam en Siria, de Aram Padam en Siria, perdón, a la zona de Ur en Caldea, y ahí tuvo contacto con todos los mitos antiguos de Sumeria, todo ese conocimiento, toda esa información, y fue preparado, y se dieron cuenta que Abraham era un fuera de serie, porque era un psíquico nato, con mucha facilidad entraba en contacto con los visitantes a nivel telepático, con mucha facilidad aceptó la idea de un solo Dios, en un tiempo donde habían dioses y templos y cultos a 1001 dioses, que solo de entrar a esos templos tú quedabas pero asustado, fascinado de ver esos templos a Marduk, a Moloch y todos esos antiguos dioses paganos, y él aceptó con mucha facilidad la idea de un solo Dios, ¿no? Y todos estos conceptos muy avanzados de que Dios es el inmaterial, omnipotente, omnipresente, o sea, conceptos muy avanzados para su época. Entonces, y de ese crearía una descendencia. Finalmente, aquí los experimentadores se dan cuenta de que hay tantas intervenciones que el proyecto no se ha llevado de una forma normal y natural, sino de que ha habido paradas, contramarchas y vueltas a empezar, y todo eso ha generado un karma que llegó un momento que ya los tiempos eran irreconciliables. O sea que ya poder conectar los dos tiempos era imposible. Entonces ahí nuevamente barajan la posibilidad de cancelar el proyecto. Por cuarta vez ya. O sea, ya esto ya no da más. O sea, ha habido tantos problemas, tantas intervenciones que es imposible volver a que el proyecto, a que los dos tiempos se cumplan y que el proyecto del plan cósmico se pueda dar. Entonces alguien dice, bueno, hay una esperanza todavía. ¿Qué hacemos? Busquemos a alguien que haya sido una persona muy evolucionada, un ser humano muy evolucionado, que haya logrado un alto nivel de evolución y que alguien de estos tiempos alternativos se incorpore en él, se cree una simbiosis entre un hijo de la tierra y un hijo del cielo, un hijo de Dios. Entonces, alguien que permite esa conexión entre los dos, una incorporación, una simbiosis, una suerte de posesión, pero no cualquier posesión de un demonio cualquiera, sino algo superior, ¿no? O sea, este ser humano se integre o dé sus 7 vehículos para que un ser del universo mental o del universo, de estos puntos, de estos tiempos paralelos, se incorpore en él y se vuelvan a unir los tiempos o la posibilidad de unir los tiempos, ¿no? Y finalmente, esta persona al final de su vida moriría para que todas estas intervenciones, todos estos karmas que se fueron creando sean anulados y se pueda dar una segunda oportunidad a la humanidad. Entonces, se encontró que había un ser humano muy evolucionado y que se encarnó en la persona de Jesús. O sea, Jesús, 500 años antes de nacer, había vivido en la India, ¿no? Y él habría sido nada menos y nada más que Gautama, el Buda de la compasión. Imagínate tú, ¿no? Claro. Entonces, Gautama era un príncipe brahman, su padre era un hombre muy rico, un rey, que lamentablemente quiso aislar a su hijo del dolor, de la enfermedad, y simplemente le quiso dar lo mejor del mundo, ¿no? Y como eran tan ricos, sus reinos eran gigantescos, y todo lo que él veía era lo bueno, lo lindo, lo mejor de la vida. Entonces un día organizan la visita a un pueblo, el padre ordena que escondan todo tipo de enfermos, todo tipo de mendigos, de gente que no está armónica, y todo pongan lindo y bello para que su hijo vea solo lo lindo de la vida. Y al llegar a las afueras se escapa un mendigo y Gautama se da cuenta y dice, ¿qué es eso? Se baja, lo toma y se da cuenta que hay más gente y entra en una crisis profunda y dice, ¿por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué yo he nacido con todo y hay gente que no tiene nada? Entonces le dice a su padre que le dé una explicación, no le llena las explicaciones de su padre, entonces dice, no, yo voy a salir en busca de la verdad. El padre dice, ratito, de aquí no te mueves hasta que me des un heredero, y de ahí sí puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces Gautama se casa, le da un hijo a su padre y abandona su hogar y se va en busca de la verdad. Entonces se mezcla con
con un grupo de ascetas, con un grupo de peregrinos, empieza a meditar, a tomar, a ayunar, se da cuenta que el ayuno lo único que le hacía es alucinar. Finalmente se encuentra con un grupo de ascetas que le enseñan la meditación, se da cuenta que ese es el camino y se sienta debajo de una higuera un día y dice: hasta que no encuentre las respuestas a todas las preguntas no me levanto. Entonces, y en 7 días llega a la iluminación, que no es otra cosa que consiguió el 6º nivel de la conciencia. Qué maravilloso. Algo increíble, un ser humano que por su propio mérito aquí en la Tierra logró el nivel de los extraterrestres, el nivel de los Oriones, de los más avanzados de la Tierra, del universo. Entonces él llega a este proceso de iluminación y dice: me acabo de dar cuenta de que el ser humano sufre porque está apegado. El apego es lo que le hace sufrir al ser humano. Entonces, y cuando tú estás apegado, lamentablemente sigues reencarnando en este planeta hasta que aprendas a desapegarte y vas a seguir aprendiendo en este mundo, que es un mundo todavía de niveles bajos, donde se aprende a través del dolor y el sufrimiento. Entonces, la única manera de poder romper esa rueda del sufrimiento y proceso de aprendizaje que se da aquí en la Tierra es a través de un estado de la conciencia que se llama el nirvana. ¿Y cuál es el nirvana? Es la cesación de todos los deseos. Yo no deseo nada para mí, simplemente deseo el hacer el bien a los demás, pero por amor, no como una cuestión de transacción. Nosotros tenemos, los occidentales, una mente muy mercantilista, todo es un negocio, ¿no? Entonces, hasta en lo espiritual decimos: a ver, yo voy a hacer dharma, me voy a portar bien, para que cuando vaya a negociar con los señores del karma, yo tenga cómo sirve, yo hice esto. No, eso no sirve, dice. No funciona así, no. Sí, solo es por amor. Entonces, así se rompe la rueda del samsara y ya no necesitas reencarnarte aquí en la Tierra. Les dice a sus discípulos que Dios mora dentro de cada uno de nosotros, que la divinidad está dentro y que no sigan a nadie. Se muere y los discípulos lo primero que hicieron es una religión y le siguen a él, cuando hasta el cansancio les decía que no sigan a nadie. Entonces, bueno, él muere y ya no necesitaba reencarnarse porque llegó a esos altos niveles de evolución y ya no necesitaba volver a un planeta de 3er nivel, sino ya estaba en el 6º nivel. Entonces se necesitaba alguien que haya logrado en este planeta esos altos niveles, y entonces él se ofrece venir, y viene 500 años después en la persona de Jesús. Entonces Jesús vino con esta misión de que a partir de su vida pública no se incorporaría a él el Hijo de Dios, que no sería otra cosa que el arcángel Miguel. Claro. A partir del bautismo comenzó a incorporarse, que fue paulatino, y se fue preparando porque para que se dé una incorporación de esta naturaleza no puede ser cualquier ser humano, tiene que ser cuerpos especiales, preparados, ¿no? Por eso las intervenciones genéticas a lo largo de la Biblia de seres humanos estériles que no podían tener hijos y que finalmente intervienen los de arriba, los ángeles, y les nacen niños extraordinarios. Nace Jacob, nace Isaac, todos de padres estériles. Entonces, y se dice: no mezclen la sangre, ¿no? Porque había una genética especial preparada cientos de años antes para que desemboque en la persona de Jesús. Entonces, Jesús nace, su nacimiento ya es algo muy especial también. Dentro del plan cósmico se da muchos detalles de eso, pero si nos ponemos claro, no terminamos resumiendo, ya para ir terminando, pues no pasa otra cosa de que nace Jesús, recibe una preparación muy importante en Egipto, visita la India, visita lugares donde él estuvo viviendo una vida anterior. Poco a poco va teniendo conciencia de su misión, de lo que le va a tocar vivir, de lo que se espera de él, ¿no? Entonces, comienza el último periodo donde él, a partir de su vida pública, ¿no? Y del bautismo, poco a poco, este espíritu del arcángel Miguel se comienza a incorporar en él, ¿no? Justamente con la idea de reconectarlos o enderezar el tiempo, que se habían alejado, tiempo alternativo, tiempo real, cada cual estaba por allá, ya no había reconciliación. Entonces querían enderezar el tiempo para que la humanidad se encamine hacia esa reconexión.
Por eso a Jesús se le conoce como el Señor del tiempo, Claro. ¿no es cierto? Como el Señor del tiempo. Entonces, se da la incorporación y una vez que ya su misión había sido cumplida, él también se dedica a enseñar la doctrina del amor y del perdón como la máxima manifestación del amor. Entonces ya él pues deja toda su enseñanza y finalmente pues tiene que vivir aquello que él se había comprometido, que sería el morir por todos nosotros, pero él también tuvo dudas, o sea, él también fue afligido, o sea, llega un momento cuando estaba orando en el Monte de los Olivos, que se dice de que él suda sangre. Este fenómeno se da cuando una persona está sometida a una presión muy fuerte, a una angustia muy fuerte, y de alguna manera él dice, en la Biblia dice, Señor, si puedes librarme de este trago amargo, ayúdame. O sea, si puedes salvarme de todo lo que me va a pasar, pero después él reacciona y dice, no, no, pero que finalmente se haga tu voluntad. Ahí se ve la parte humana también de Jesús, y también se ve cómo le iba acompañando en ciertos momentos, se iba incorporando, ¿no? Sobre todo en los momentos más duros, para que pudiese soportar semejante tortura. Porque una vez que Jesús es arrestado, es castigado a tal punto de que prácticamente es inentendible cómo pudo lograr vivir después de semejante castigo. En el antiguo imperio romano, a la gente le latigaban y le daban 20 latigazos y estabas muerto, porque les pegaban con unas bolas y con unos ganchos que desgarraban la sangre y las bolas destruían los órganos internos. Entonces, 20 latigazos, un mortal común ya se quedaba muerto. Claro. Jesús le dieron 100 y no se moría. ¿Pero por qué? Porque le iba acompañando esta entidad, ¿no? El arcángel Miguel, para soportar. Entonces, una vez que ya los centuriones romanos ya no daban más del cansancio, deciden, bueno, no se muere de latigazo, entonces crucifiquémosle. Entonces es llevado a la cruz, y ya cuando es crucificado y vive todo ese tormento, toda esa tortura, inclusive le ponen la corona de espinas y le clavan una lanza al costado, pues la entidad que le acompañaba se separa de él y él manifiesta lema, lema sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me abandonas? Y lo que no dice en la Biblia, pero lo que es lógico es, hijo, si no te abandono, no te mueres, y para que todo esto se selle, todo lo que hemos logrado, necesitas morirte. Entonces ya se prepara para la muerte y en un último suspiro, Jesús ve a los romanos, ve a toda la gente que le hizo daño, que le hizo semejante, ya había cumplido su misión, semejante castigo, ya había cumplido su misión y se había encaminado, o sea, a un nivel superior. Y él dice algo que realmente rompe todos los esquemas. Dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este acto de perdón que él tiene, según los extraterrestres, la máxima manifestación del amor es el perdonar. La máxima manifestación. Y perdonar bajo estas circunstancias, o sea, molido a palos, prácticamente destruido, y ahí él intercede. Imagínate tú en esa posición, cuando lo normal sería pedir justicia. Claro. Claro, porque él era, como se llama, inocente. Entonces, no proclama justicia, no proclama venganza, sino más bien dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ese acto supremo individual de él, porque ya fue abandonado y era él, Jesús, él mismo, hace que él se conecte con la séptima dimensión de la conciencia, algo que no estaba previsto. Y la fuerza del amor es tan poderosa que él logró resucitar, o sea, murió y a los 3 días resucitó, ¿no? Y fue un hecho. Entonces, se creó nuevamente las condiciones para que el proyecto del plan cósmico pueda concretarse. Por eso dice, yo soy la verdad y el camino, ¿no? Y la vida, porque no es simplemente yo sigo a Jesús, sino es seguir, emular las enseñanzas que él dio del perdón como la máxima manifestación del amor. Entonces, desde ese entonces, pues la humanidad ha venido viviendo un sinnúmero de sobresaltos. Las fuerzas oscuras han tenido poder, y tanto poder han tenido que cuando Jesús estuvo ayunando en el desierto 40 días, se le aparece Satanás y le dice, si postrado aquí tú me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Imagínate tú, que le diga al propio Jesús que le daría todos los reinos de la tierra,
Y efectivamente se han encumbrado como los señores, los amos de la tierra, han ido manipulando a todos, a los seres humanos que tienen el poder, y han ido poco a poco y sistemáticamente destruyendo todos los archivos del conocimiento y haciendo todo lo posible para que el ser humano pierda la conciencia, se pierda en sus instintos, active mucho la inconsciencia, la pérdida de la razón, ¿no? Y nos han metido en un pozo oscuro, ¿no? Entonces, pues, y este gobierno oscuro se llama, como habíamos hablado hace un rato, los Illuminati. Entonces, nosotros actualmente en esta época estamos viviendo un proceso donde la Confederación de Mundos retoma el proceso, justamente porque para el año 2012 se daban las condiciones de que nuevamente los tiempos se puedan reconectar. Entonces, pero para eso había que preparar a la humanidad y de paso también estaría llegando a nuestro mundo una energía procedente del centro de la galaxia que generaría un cambio, una mutación general en el planeta y en todo el sistema. La energía de la luz violeta que fue profetizada por los mayas, la energía del sol central, que es una energía que es cíclica, que cada 25,000 años llega a nuestro planeta y genera grandes cambios y que se ha dado en el pasado y que se seguirá dando en el futuro, ¿no? Y que ya la ciencia ha confirmado y ha verificado a través del telescopio espacial Fermi de la NASA que está llegando gran cantidad de energía del centro de la galaxia. Entonces, esta energía generaría una transformación en el planeta, una transformación en el Sol y en los demás planetas, y la ciencia ya ha confirmado que esto es así, producto de la energía, pero también tendría una repercusión grandísima en el ser humano, ¿no? También estaría generando una mutación en el ser humano, y aquellos seres humanos que están en un proceso de evolución, les ayudaría a evolucionar, a dar un gran salto evolutivo a nivel de conciencia, a nivel de preparación, a nivel de espiritualidad. Los que están en una onda muy negativa, en cambio, se polarizarían mucho hacia lo negativo y encontraríamos a gente desquiciada, loca, perdida la razón, gente que se quiere suicidar, gente que pierde la razón de su sexualidad, no saben si son hombres o mujeres, o sea, un desequilibrio total, ¿no? Entonces, las energías que están llegando ahora te polarizan o hacia la espiritualidad y el desarrollo, o hacia la locura y hasta la autodestrucción. Entonces, fíjate tú que en el año 2019 nació en Inglaterra un niño llamado Alby Klein, que tiene una hebra adicional de su ADN. O sea, todos tenemos 2 hebras, él tiene una tercera hebra que se puede proyectar hacia una séptima hebra del ADN. Y este niño es un super niño, es un psíquico. Es un niño que lee la mente, es un niño que mueve los objetos con la mente, se acuerda de vidas pasadas, tiene una sabiduría increíble, tiene viajes astrales, ve el futuro, o sea, hace prodigios, entre comillas, y todos los demás estamos viviendo una mutación, ¿no? Esto lo ha podido verificar en el monte Sinaí científicos en el Instituto Avalon de Monte Sinaí estarían estudiando y viendo todos estos cambios que están generando en la humanidad. Entonces, lo que se espera para este tiempo es que el ser humano tenga conciencia de quiénes somos, de que pleguemos, o sea, primero que somos un proyecto cósmico, creados para devolverle la dinámica de la evolución interrumpida en el universo, nada más y nada menos. No somos el centro del universo, pero somos el centro de una expectativa cósmica, que hemos logrado reconectar los tiempos, que le hemos movido el piso tanto a estas civilizaciones, porque finalmente fue nuestro tiempo el que terminó siendo el real y el de ellos el alternativo, y se formó un nuevo tiempo. Estamos en una nueva realidad, ¿no? Y finalmente, pues, que una vez que tengamos un conocimiento que nos devuelva nuestra memoria y nos devuelva la conciencia de quiénes somos y para qué estamos aquí, pleguemos a las fuerzas de la luz, ¿no? En contacto con la hermandad blanca, tanto de la Tierra como el del cosmos, y finalmente nos enfrentemos a las fuerzas de la oscuridad en una última batalla, la batalla de Armagedón, ¿no? Que se supone que vendrá pronto. Sí, y claro, el que nosotros recobremos nuestra potencialidad y nuestra conciencia
estaría involucrado en que tenemos como dice en el Apocalipsis, tenemos un poder tanto para enfrentarlos y suprimirlos. Ese es el poder que tiene el ser humano. Lo que pasa es que nosotros no conocemos nuestros potenciales, mientras que ellos sí conocen sus limitaciones. Entonces, pero quizás una vez que ya estemos totalmente conscientes, porque ya estamos dando esos pasos y tengamos ese poder, una vez que ya tengamos la capacidad de destruirlos y de eliminarlos y de vengarnos de todo lo que nos han hecho a lo largo de la historia de la humanidad, emulemos el ejemplo de Jesús y digamos, Señor, perdónalos porque Porque no hicieron sabe lo que hace. lo que hicieron. Claro. Qué linda historia. El Aparte que cósmico. este es el plan cósmico. ¿Habrá un cuarto reseteo? Y no, ya no, Ya no. ya no, porque ya estamos compartiendo junto con los hermanos extraterrestres el mismo tiempo, las mismas expectativas, ya no estamos en tiempos diferentes. Ellos nos podían resetear mientras nosotros seamos el holograma, Claro. seamos la realidad virtual. O sea, ya no pueden apagar la computadora, porque ya somos parte de su realidad. Esta es la Compartimos una realidad. Sería que esta es la última vida que nos queda para poder llegar a lo que realmente somos, a lo que venimos. Samira, yo creo que están pasando cosas importantísimas y que somos una humanidad que se nos va a recordar por haber logrado la reconexión de los tiempos y que nos estemos ya acercando mucho a quizás a que el plan cósmico se cumpla. Pero que sea la última vida, no sé, no creo. O sea, vamos a seguir evolucionando y encarnando y llegará un momento en que tenemos que incorporarnos a la Confederación de Mundos, pero también recuerda tú de que algo que también tiene que suceder para este tiempo es que estos que están atrapados aquí, los satánicos, tienen que regresar a sus mundos, ¿no? Entonces nosotros tenemos ya el conocimiento de cómo liberarlos, ¿no? Eso se lograría introduciendo en uno de los discos solares, que son estas herramientas creadas en el pasado, en el disco solar de Egipto, colocar una piedra verde de poder, unas piedras, unos cristales que fueron introducidos en nuestro planeta, muy especiales que guardan la energía de la creación del universo. Entonces, al colocar esos cristales en el disco de Egipto, nosotros podríamos abrir la puerta para que estas fuerzas oscuras salgan del planeta. Pero si quisiéramos ahorita eso, lo único que acontecería es que ellos reencarnen en sus planetas de origen y retomen la guerra. Entonces, lo que tenemos que lograr para este tiempo es primero polarizarlos hacia la luz. Primero perdonarlos y después que ellos también nos perdonen y que estén dispuestos a polarizarse. Claro. Entonces, una vez polarizados, se los podía ya también que ellos retornen a sus mundos y que retomen su proceso de evolución. Entonces, en eso estamos ahora, en esos procesos como grupo de contacto, intentando polarizar a las fuerzas oscuras hacia la luz. ¿Y qué debemos hacer para poder tener la potencial de hacer todos estos cambios? Primero, creer que se puede, o sea, trabajar, o sea, tener la certeza, la firmeza, la convicción de que se puede hacer y dejarnos guiar y trabajar para ello, ¿no? Entonces, mucho de lo que te estoy hablando se recibió ahora en el Encuentro Mundial de Ecuador, donde nuevamente, pues, se vivieron experiencias muy bonitas, muy hermosas, tanto con la Hermandad Blanca, con el Espíritu Planetario, con los guías, hasta con el Maestro Jesús. Hubo hermanos donde tuvieron contacto con el Maestro y el Maestro daba pautas de cómo perdonar a estos seres, cómo polarizarlos, es que no es fácil perdonar, pues, ¿no? O sea, si es que vives de la ignorancia, puedes perdonar, pero no es un verdadero perdón porque desconoces las verdaderas causas. El momento que nosotros sepamos a ciencia cabal lo que nos hicieron y lo que pasó, realmente se va a demandar de nosotros una gran preparación. Nosotros viajamos a Ushuaia, creo que fue en el año 2002, 2006 por ahí,
a pedido de los guías para conectarnos con los archivos de Lemuria, y en los archivos de Lemuria vimos cómo todas estas civilizaciones han manipulado al ser humano. Y vimos escenas realmente terribles de cómo se ha experimentado como ser humano, cual nazis de la Segunda Guerra Mundial, y nos han hecho de todo. Inclusive en una experiencia personal pude ver cómo un hombre negro era sometido a una tortura inimaginable, y yo me incorporo a él. Y yo, un Sendra, ¿no? Donde yo, que pensaba que iba a vivir una linda experiencia con los maestros y todo, comienzo a vivir una escena de tortura terrible y un castigo que no tiene nombre. Y en ese momento, ese castigo que yo estaba viviendo, porque me incorporé con este hombre, había sucedido en el pasado, pero yo comencé a vivir esa experiencia. Se me acerca el guía anterior y me dice: después de que has visto, ¿qué te podría inspirar el perdón? Yo le dije: Claro, esto es imperdonable, esto no tiene nombre, son unos hijos de su madre, a estos hay claro. que ponerle. O sea, ¿no? Y él me insistía y me dice: pero busca algo, ¿qué te puede inspirar? O sea, comienza a pensar, chuta, yo no, es que esto no tiene perdón. Entonces, y tras la insistencia de Antarel, yo digo: a ver, ¿qué me inspira, chuta? A ver, me inspira el plan cósmico. Claro. Entonces, y yo siento que él dice: hecho está, porque el camino que ellos escogieron de entregarnos este conocimiento, esta verdad, nos libera. Por eso Jesús decía: yo les daré la verdad y la verdad les dará les hará libres. Y también el ejemplo de Jesús, o sea, dije, chuta, a Jesús sí lo murieron a palos y él perdonó. Entonces dije: sí, el plan cósmico, Jesús y todo. Entonces, eh, Eso es lo que te mueve a ti en este mundo. eso es lo que te mueve, claro. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer: comenzar a perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás, perdonar a nuestras familias, Eso, comenzar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Pues si no te has perdonado a ti mismo por no ser perfecto, si no has logrado perdonar a tu familia porque no es perfecta, ¿cómo vas a perdonar a los Orioles? es cierto. Se dice que nosotros vinimos a este mundo a perdonar. Por eso recibimos tantas karmas, tantas cosas que nos vuelve a pasar, que nos pasa y nos vuelve a pasar, y después con nuestros hijos, y así sigue pasando. Y creo que lo que he escuchado, que lo único en realidad que debemos hacer es perdonar, porque en el perdón está el amor, como vino Jesús justamente a predicar esa enseñanza. La máxima manifestación del amor es el perdón, pero también, o sea, fíjate tú que el camino que Rama nos ha brindado a todos nosotros no solo es un camino de conocimiento, también el camino que Rama propone es un camino de realización espiritual, porque necesitas también vibrar en otros niveles para también para poder conseguir esa conciencia de perdón. ¿Sí me Mm. entiendes? O sea, necesitas tener un avance espiritual. Entonces, no solo es conocimiento, no solo es filosofía, no somos un grupo filosófico, conocimiento, información, sino también somos un grupo en que hemos tenido que caminar espiritualmente, crecer espiritualmente. Claro, vibrar en el amor para subir la vibración justamente. Eh, ¿qué significa el nombre cósmico que uno recibe? ¿Qué puedo hacer yo con él? Cuando uno es creado como espíritu, o sea, nosotros tenemos dos partes, ¿no? Que es la parte material y la parte espiritual, ¿no? Nuestro espíritu está, nuestra parte material conformado por tres vehículos, que es el vehículo físico, el cuerpo, el cuerpo astral, que es el cuerpo de los deseos, de las emociones, de los sentimientos, y el mental inferior, que es el vehículo de la personalidad y el carácter. Cuando tú naces, es influenciada por las estrellas, por el medio ambiente que naces, por la familia, por la educación, y vas formando una personalidad y un carácter. Entonces, cuando tú mueres, desaparece el cuerpo físico, el astral y el mental inferior, desaparece el carácter y la personalidad, las emociones y los sentimientos. Y realmente lo que somos nosotros, nuestra esencia, son los cuatro vehículos, que son el mental superior, que es el vehículo de las capacidades psíquicas, la percepción extrasensorial, los sentidos astrales. Después tenemos el alma o la catedral del alma, que es el acopio, recuerdo de todas nuestras existencias anteriores. Toda esa experiencia no se pierde, sino que se acumula en nuestro quinto vehículo. Después tenemos el espíritu, que es el vehículo de la conciencia, lo que nos permite darnos cuenta de las cosas. Y finalmente, el séptimo vehículo, que es la chispa divina o la manifestación de Dios en el ser humano.
Entonces lo que tenemos que, ahorita se me viene un vacío, no sé por qué me preguntaste eso y te estaba... Estaba hablando, claro, preguntando por el nombre El nombre cósmico. cósmico, ya, exactamente, sí, perdón. Ah, Doy tanta información que claro, se me hizo pero un corto. me encanta, está todo bien, tenemos tiempo, así que no hay problema. Sí, entonces, finalmente, cuando nuestra parte espiritual llega un momento también que tiene un momento de nacimiento, de creación. Entonces, nosotros, en nuestra parte espiritual, la materia prima para crear nuestro espíritu sale de las esencias de la naturaleza, de la muerte de los animales, de las plantas, de todo lo que se transforma y muere en el planeta. Todas esas esencias se acumulan en un lugar que se llama el estanque cósmico. Y cuando ya hay mucha energía de muchos animales, ¿no? Por destilación se crea un ser humano, ¿no? Por destilación, y es un momento de una explosión de luz, donde hay una vibración. Entonces se produce un sonido, se produce un símbolo, se produce un número, se produce una forma, ¿no? Y ese sonido de tu creación, de tu vibración, es la primera parte de tu nombre cósmico, que es el sonido de tu espíritu, de la creación de tu espíritu. Entonces, una vez que ese espíritu ya creció, fue creado, comienza a reencarnarse, comienza a experimentar para ir evolucionando en este planeta o en otros planetas. Comienza a reencarnar y existe un momento determinado en que tú te das cuenta de que existe un gran plan cósmico que nos involucra a todos, que cada uno cumple un rol y tiene una misión en la vida y tú te identificas con esa misión. Entonces existe un segundo nacimiento, pero esta vez de la conciencia. Entonces, en ese momento, en esa encarnación, no viene una vibración que es la terminación de tu nombre cósmico. Entonces, por ejemplo, mi nombre cósmico es Faxom, Faxom. Entonces, cuando yo fui creado de las esencias de la naturaleza y hubo ese momento de explosión de luz y sonido, salió Fax, Fax. Y después fui reencarnando hasta que llegó un momento en que yo viví en el Tíbet y tuve conciencia del plan cósmico y me comprometí en esta vida de despertarle la conciencia a la gente a través de la meditación y todo, y vino la terminación de mi nombre cósmico, que es Om, que significa, ¿no? Todos tenemos una terminación cósmica y los guías nos han dado una pauta de cómo ya más o menos de identificar en qué parte tuviste ese momento de nacimiento de la conciencia, ¿no? Entonces, mi terminación de nombre cósmico es Om. Personas que se vuelcan a la meditación profunda y descubren el mantra sagrado que les devuelve su origen en las montañas del Ganges y el Himalaya. Darán espiritualidad a la misión. Lo curioso es que cuando yo hacía mis prácticas de meditación y de retroceso reencarnativo, me veía como un viejito viviendo en el Tíbet, pelado, con lentes, vestido con una túnica naranja y roja, era carpintero y aprendí a meditar y yo me comprometí en esa vida para que en esta vida le iba a enseñar a la gente a meditar y a tener todas estas experiencias. Fíjate. Qué increíble, Entonces, magnífico. cada uno tiene que ir buscando su nombre cósmico a través de la meditación, pero no es otra cosa que aquietarse, ¿no? O sea, porque esta civilización lo que hace es conectarnos mucho, es una programación que recibimos que nos conecta mucho con lo físico, con las emociones y con la personalidad. Y pensamos que somos esto, ¿no? Y nos desconecta lamentablemente de nuestro real ser. Entonces, la idea no es destruir al ego, como dicen algunas escuelas que dicen, el ego hay que destruirle porque por ese desgraciado no nos podemos conectar. No, simplemente aquietarlo, porque el ego es el personaje que tú tienes para moverte en el gran teatro de la vida. No puedes matar al personaje, si no ya no tienes cómo manifestarte Claro, en la obra. Entonces, simplemente hay que aquietarlo. Y en lo más profundo del silencio, mora Dios. claro, qué lindo. Bueno, y con este nombre cósmico, voy a recibir yo todos los conocimientos que están perdidos, están Sí. guardados, canalizados. El nombre cósmico se utiliza en meditaciones lunares y solares. En las meditaciones lunares lo pronuncias en silencio mentalmente los días lunes, miércoles y viernes. En la noche, en silencio, repites tu nombre cósmico y una vez que conectas con esa vibración, te puede develar tus vidas anteriores, la misión que has venido a cumplir, cuál es tu destino, cuál es tu potencial, etc. Y por otro lado, haces meditaciones solares los días martes,
jueves y sábados, comienzas a vocalizar tu nombre cósmico como una suerte de mantra, un sonido, ¿no? Tienes que encontrarle los tonos vibratorios que te hagan vibrar, te permiten activar los chakras, te permite activar todo tu potencial interno, te permite justamente activarte, ¿no? O sea, activar tu potencial interior, todas tus facultades internas, todas las percepciones internas. Bueno, y es cierto todo esto del nombre cósmico. Yo igual recibí el mío y quedé fascinada. Tenía algunas dudas de principio, pero es maravilloso. Increíble que uno va recibiendo ciertas cosas que antes uno no percibía. Es muy lindo. Bueno, Rafael, ¿qué es lo último que te gustaría agregar en esta entrevista? Bueno, primero agradecerte por haberme dado la oportunidad de compartir todo esto. Realmente yo cuando comparto esto vibro, me emociono. Yo he dado el plan cósmico 50,000 veces, Sí. pero cada vez que doy es como que fuera la primera. Realmente me hace conectarme, me hace sentir, me parte de algo maravilloso, trascendental. Igual que decirles a todos que igual como dijo Sixto una vez cuando yo le conocí, no crean nada, vengan, vivan sus propias experiencias, profundicen esto hasta las últimas consecuencias. Todos los caminos son buenos, todos los mensajes son buenos si es que los vivimos hasta las últimas consecuencias. Estamos en la era del combo y también queremos combo espiritual, algo fácil, bonito y barato, sin esfuerzo, sin nada, y eso no existe. O sea, necesitamos forzarnos, sacrificarnos un poco, pero estamos viviendo una época extraordinaria donde las energías que estamos recibiendo, el que medio un poquito se dedica a hacer algo, puede desarrollar todo ese potencial interior, activar todo ese recuerdo, toda esa información, conectarse con todas estas realidades. Así que adelante, o sea, ánimo y gracias otra vez por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias a ti, Rafael, y espero verte en un tiempo más, que nos hable más adelante, te lo digo ahora, a ver si hablamos más adelante de los discos solares, que me parece muy interesante. Perfecto, ya ¿Sí? sabes que hay muchos temas todavía por compartir, así que cuenta conmigo siempre para apoyarles a ti y a tu grupo para que puedan pues profundizar, y si es que puedo hacer una ayuda y aportar con mi granito de arena, ahí estoy. Muchas gracias, Rafael. Bueno, y muchas gracias a ustedes, queridos amigos que nos están viendo en diferido, y nos vemos en el próximo programa. Cuídense.